que se ve bien y el puntero también. Bueno, entonces habíamos dicho que... ¿Dónde está? Habíamos dicho que esto es lo que ocurría en cuanto a la liberación de hormonas cuando bajaba la glucemia. Comenzaba a disminuir la secreción de insulina y aumentar la de glucagón. Entonces habíamos quedado que ahora empezamos a ver al glucagón. Esta hormona es sintetizada por ¿quién? Sintetizada o producida y liberada o secretada por ¿qué célula? Alfa. Que estaban en la periferia, son el 20%. Claro, las células alfa de los islotes de Langerhans o islotes pancreáticos. Este glucagón, entonces, así como definimos de la insulina, vamos a definir también del glucagón, una hormona que, a diferencia de la insulina, esta tiene una sola cadena, hormona también proteica, de 29 aminoácidos aproximadamente. Entonces, como hablamos de la insulina, también hablamos del glucagón, cómo es su síntesis. La síntesis, bueno, acá lo tienen puesto, pero al igual que la insulina, se sintetizan como preprohormonas, luego como prohormonas, y luego se almacenan en vesículas secretoras. O sea, al igual que la insulina, sin transcripción, traducción, porque es proteica, el retículo endoplasmático rugoso, pre-proglucagón, luego proglucagón, luego Golgi, se procesa y se almacena en las vesículas como gránulos secretores, ¿sí? Tiene una vida media también de minutos, de 5 minutos. Y su exocitosis, por eso dice biosíntesis de secreción, también, como la insulina, está dada por el aumento de ATP que produce lo mismo que en la insulina, que se cierren los canales de potasio sensibles a ATP y por lo tanto la célula se despolarizaba y por lo tanto producía la apertura de los canales de calcio sensibles o voltaje dependientes. El calcio ingresa y produce la translocación y exocitosis de la hormona que está almacenada. ¿Me escuchan? El ATP en forma almacenado es muy poca la cantidad que se puede almacenar, no, se produce y se usa. Acuérdate que ciclo de Krebs, ATP. Claro. Lo que pasa es que el estímulo para que se produzcan grandes cantidades de ATP acá es opuesto. Miren, ¿ven? Es un estímulo opuesto, una situación de hipoglucemia es la que produce que se sinteticen o se formen grandes cantidades de ATP, ¿sí? En este caso el estímulo es otro, ¿sí? Pero la vía es la misma. Ingresa calcio y produce la translocación de las vesículas que contienen la hormona hacia la membrana y la exocitosis. ¿Está claro? ¿Estamos? Sí, Sí. Bueno, entonces les fui agregando cosas y no las animé. Bueno, ¿cuáles son las acciones del glucagón? Y la mayoría son opuestas a las acciones de la insulina. O sea, esta es una hormona hiperglucemiante que se libera y se sintetiza en situaciones de hipoglucemia. ¿Está claro? O sea, lo opuesto del glucagón, ¿sí? Se sintetiza y se libera cuando bajan los niveles de glucosa en sangre y tiene acciones, catabólicas, ¿sí? Y es hiperglucemiante. ¿Cómo es entonces el mecanismo de acción? Cuando la glucosa disminuye en sangre, o sea, cuando el animal comienza a ingresar en una situación de hipoglucemia,
Ese es el estímulo para que las células alfa del páncreas produzcan glucagón. Cuando este glucagón se libera por el mecanismo de la filmina anterior, se une a su receptor y se desencadena, un mecanismo en cascada que está asociado a enzimas, ¿sí? ¿A qué enzimas? A la adenilatociclasa. Es decir, se activa la proteína G, que tiene varias subunidades, y esta activa la adenilatociclasa que pasa ATP a AMP cíclico. El AMP cíclico, como ya vieron en la primera clase, es el que actúa de segundo mensajero. ¿Y para qué eran los segundos mensajeros? A ver. Para ampliar la acción sería... Para amplificar, actúan como amplificadores, o sea, una sola molécula, muchos AMP cíclicos, ¿sí? Amplifican esta señal. Esta lo que va a hacer es actuar sobre la proteína quinasa A y va a activar o inhibir distintas vías, fosforilando, ¿sí? Empieza a fosforilar y de esa manera, o fosforila, desfosforila, y de esa manera se activa o se inhibe una vía. Entonces, fíjense que acá está, ven, con línea entrecortada, se inhibe la glucógeno sintetasa cuando se une al fósforo. ¿Estamos? Se inhibe. Entonces, ¿qué pasa? La glucosa no pasa al glucógeno, porque esta era la enzima clave de la glucógenogénesis. La que sí se activa es la glucógeno fosforilasa, que es la que pasa glucógeno o fosforilasa sola, la pueden encontrar como fosforilasa. Es la que pasa glucógeno a glucosa, es decir, que ¿qué vía me activa? La glucogenolisis. La glucogenolisis. Miren, estamos en una célula hepática. Entonces, obtengo glucosa 6-fosfato y como es una célula hepática, se activa la glucosa 6-fosfatasa, enzima carente ¿en qué tejido? Músculo. Bien. Entonces obtengo glucosa en el hígado. ¿Y esta glucosa a dónde se va? A la sangre, a regular la glucemia. ¿Está? ¿Para qué? Para que esa glucosa esté disponible para los tejidos que solamente utilizan glucosa como fuente de energía. ¿Sí? Bien. Entonces, de esta manera, activa las vías, puedo ver que comienza a activar las vías catabólicas e inhibir las vías anabólicas. ¿Está? Resumen, cuando se une el glucagón a su receptor, es un receptor unido a enzimas, proteína G, que activa la adenilatociclasa y ejerce sus efectos hiperglucemiantes. Vamos profundizando un poquito más. Otra imagen, acá estaría el glucagón, su receptor, la proteína G, unida a la adenilatociclasa, que pasa a ATP a AMP cíclico. AMP cíclico comienza a aumentar, actúa como segundo mensajero, activa la proteína quinasa, y esto me lleva a que se estimule la glucogenólisis, fosforilando ¿a quién? Glucogenólisis, acá está, ¿ve? Glucógeno, pasa glucosa por la... ¿Qué enzima era esta? La de la glucogenólisis. La glucógeno fosforilasa. Se inhibe la glucogenogénesis, o sea que ¿qué enzima se inhibe cuando es fosforilada? A ver si quedó. Glucógeno sintetasa. La glucógeno sintetasa, por eso dice GS, en cambio acá dice GP, glucógeno fosforilasa. Entonces, se activa la glucogenólisis, se inhibe la glucogenogénesis, se inhibe la glucólisis y se activa
la gluconeogénesis, ¿está? Se activa la gluconeogénesis, que es lo que está puesto aquí. ¿Estamos? Eso es a nivel de los glúcidos. ¿Qué pasa con los con los lípidos, perdón, y con las proteínas? Entonces acá viene todo el resumen de las funciones del glucagón. Así como tiene la insulina 3 tejidos diana importantes, como son el hígado, el adiposo y el músculo, el glucagón también. Sobre el hígado, a nivel de los hidratos de carbono, a ver si quedó, sobre el hígado, a nivel de los hidratos de carbono, cuando se une el glucagón a su receptor, se activa la proteína G, la adenilato ciclasa, aumenta el pasaje ATP-AMP cíclico. ¿Qué vías activa y qué vías inhibe? ¿Dijimos? A ver. La glucogenólisis activaba, Bien. desactivaba la la que convierte la glucosa en glucógeno. Glucógeno, Génesis. La glucógenogénesis. Activa las catabólicas y inhibe las anabólicas. Bueno, entonces dijimos, sobre los hidratos de carbono, me dijiste, activa la glucogenólisis. ¿Por medio de qué enzima? La fosforilasa y la glucógeno 6-fosfatasa en hígado solamente. Bien. La glucógeno 6-fosfatasa. Bien. Y me dijiste inhibe la glucogenogénesis. O sea que, ¿qué enzima es la que cuando la fosforila la inhibe? Glucógeno sintetasa. Bien. ¿Qué pasa entonces? Eso que me dijiste son estas dos primeras. Estas. Me mencionaste esta también, la de la glucosa 6-fosfatasa, que es la que no está presente en músculo y que es la que permite al hígado regular la glucosa o la glucemia, es decir, la glucosa en sangre, porque si no la glucosa no puede salir de ese órgano. Y dijimos que estimulaba la gluconeogénesis. Y acá va el detalle. La gluconeogénesis. ¿Qué es la gluconeogénesis? Si yo tengo que decir la gluconeogénesis es esto, ¿qué es la gluconeogénesis? Producción de glucosa. Sí, producción de glucosa, pero ¿a partir de qué? De precursores no glucosídicos. Ahí está, a partir de fuentes no glucosídicas. O sea que estoy diciendo a partir de qué, o de proteínas, es decir, de aminoácidos, o a partir de qué. El lípido de... De lípidos, pero recordemos que los lípidos eran uniones los ácidos grasos son uniones de acetil-CoA, 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 o sea que no me van a dar glucosa. La única parte de los lípidos que da glucosa, ¿cuál es? Yo a acetil-CoA no puedo pasar a glucosa. ¿Qué parte del lípido? El glicerol era... ¿Cómo? No quiero decir cualquier verdura, pero no era el glicerol. Muy bien, solo el glicerol puede originar la glucosa. ¿Estamos? Entonces, estoy diciendo que a partir de aminoácidos gluconeogénicos o de glicerol de los triacilglicéridos. ¿Estamos? ¿Está claro? ¿Está claro, chicos? Sí. sí. Bien. Entonces, sobre los hidratos de carbono ya dijimos. Sobre los lípidos, ¿qué hace? Sobre los lípidos, estimula la lipasa sensible a hormonas para estimular la lipólisis. Esa lipólisis tiene una doble función. Una es aportar el glicerol para que esté disponible para gluconeogénesis. Y la otra función, porque recordemos que el glucagón se libera en situación de hipoglucemia, es aportar ácidos grasos para que estén disponibles para su consumo, para que se usen como fuente de energía
en vez de usarse glucosa porque hay poca. ¿Entienden? ¿Entienden o no? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, en esta situación de hipoglucemia en que se libera glucagón, se activan las vías para que a partir del glucógeno se libere glucosa a la sangre y que los aminoácidos circulantes y los ácidos grasos libres circulantes se dirijan hacia el hígado para entrar a gluconeogénesis, ¿tá? Y originar glucosa, ¿sí? A su vez que este tejido adiposo aporte ácidos grasos al sistema para que sean utilizados como fuente de energía porque hay poca glucosa, ¿sí? Hay que remarcar algo. El glucagón no tiene función proteolítica, ¿tá? Sí de movilización de aminoácidos para gluconeogénesis, pero no estimula la proteólisis. La única hormona que estimula la proteólisis, remárquenlo, es el cortisol, que lo vamos a ver más adelante. ¿Está claro? El glucagón no. ¿Estamos? Sí. Bien. Entonces, si eso quedó claro, cuando uno habla de la regulación de la liberación del glucagón y de sus funciones, si esta es la célula alfa, productora de glucagón, de los islotes de Langerhans, dijimos que la baja de glucosa, ciertos aminoácidos, CCK, secretina y actividad simpática, es decir, la actividad que se da con el ejercicio, son las que estimulan a las células alfa a que se libere, se sintetice y se libere glucagón. La insulina, que es una hormona que se libera en una situación de hiperglucemia, inhibe a las células alfa. Pero vamos a ver que las células alfa, cuando producen glucagón, ya dijimos antes que el glucagón estimula a la insulina en vez de inhibirla. O sea, no cumple la misma función que la insulina. ¿Por qué? Porque la célula, a pesar de estar en una situación de hipoglucemia, ese animal, sí o sí necesita de un nivel de insulina para que la poca glucosa que hay ingrese a las células. ¿Entienden eso? Sí, profe. Bien. Entonces, no es recíproca la inhibición. La insulina las inhibe, pero el glucagón las estimula. Se libera el glucagón y el animal entra en una vía de catabólica, es decir, de glucogenólisis, gluconeogénesis, para lograr controlar esta baja de glucólisis y ruptura, lipólisis, digamos, se inhibe el anabolismo, justamente, y se estimula la secreción de insulina, como dije recién. ¿Estamos? Como resumen, así como hicimos con la otra, los estímulos para que se libere el glucagón, los efectos y quiénes le inhiben, quiénes la estimulan, quiénes estimulan su liberación, quiénes inhiben su liberación. ¿Sí? Si yo lo voy a dividir tejido por tejido a las funciones, como hice con la insulina, yo voy a decir qué ocurre en el hígado, qué ocurre en el adipocito, y no puse acá el músculo, y qué es lo que ocurre en el músculo, ¿sí? Bueno, y esto es más de lo que ya dijimos recién. Esto ya, total, esto les queda. Es como un resumen de las filminas anteriores. ¿Hay duda hasta acá? ¿Hay alguna duda hasta acá? No. Entonces recuerden, funciones sobre los hidratos de carbono y sobre los lípidos, catabólicas, pero sobre las proteínas no es proteolítica. Sí aumenta la captación de aminoácidos por parte del hígado para gluconeogénesis,
pero no es proteolítica. ¿Estamos? Bueno, entonces, cuando yo hablo de la regulación de la glucemia, vimos insulina, todas las funciones, vimos glucagón, todas las funciones. Entonces, ahora yo puedo decir que cuando uno habla de la regulación de la glucemia, hay un juego ahí entre estas dos hormonas, entre la insulina y el glucagón, ambas producidas por el páncreas. ¿Frente a qué estímulos? Glucosa alta en sangre, células beta producen insulina. Insulina activa las vías de almacenamiento de la glucosa. ¿Vamos? Cuando sube la glucosa en sangre, entonces, activa las vías de almacenamiento de la glucosa. ¿Qué pasa cuando la glucosa baja en la sangre? Cuando la glucosa baja en sangre, se activan las células alfa del páncreas productoras de glucagón. Glucagón, ¿qué va a hacer? Va a activar las vías de degradación o catabolismo de este glucógeno a glucosa. ¿Para qué? Para levantar la glucosa en sangre. Cuando la glucosa en sangre sube, se activa la insulina. Lo mismo pasa cuando la glucosa en sangre baja, entonces se activa la vía para el glucagón. Entonces es un continuo juego para regular o para mantener esos niveles de glucosa en sangre. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Entiendo que son muchos nombres de enzimas, pero con ciertos datos claves ya se pueden acordar. Bueno, esto es más de lo mismo, las acciones del glucagón y de la insulina. Ahí hay un datito que son los cuerpos cetónicos, que no los toqué a ese tema, que no lo toqué a propósito, para que justamente lo puedan ver cuando veamos diabetes. Hoy les puse solamente unas fotitos sobre casos de diabetes y bueno, después muéstrenme, después alguno haga una presentación y muéstrenme el problema para que veamos, digamos, si pudimos con toda esta clase cubrir y poder abarcar todo el tema para que puedan responder y hacer el problema. Bueno, entonces, vimos insulina, vimos glucagón, y quedan dos células más por ver. ¿Y cuáles eran? Las productoras del polipéptido pancreático y las productoras de somatostatina. Bien. Entonces, estaban en un porcentaje aún menor, tienen funciones muy limitadas. El polipéptido pancreático nosotros ya algo habíamos visto cuando estuvimos en Fisio 1 viendo toda la parte de la secreción del vaciamiento gástrico, del movimiento duodenal, lo estuvimos mencionando. Esta hormona, los estímulos para que se liberen, fíjense, están relacionados a la digestión del alimento, es decir, la presencia de CCK, o sea que nos está diciendo que hay alimentos, las secreciones gástricas, acetilcolina, o sea, parasimpático, y gran cantidad de proteínas en la dieta. Todos estos son los estímulos para activar a las células PP, o podían encontrarlas como células F, para que liberen polipéptido pancreático, ¿sí? ¿Qué función tiene el polipéptido pancreático entonces? Estimular el vaciamiento gástrico y el movimiento duodenal, ¿sí? E inhiben la producción de enzimas y la contracción de la vesícula biliar. O sea, están más involucradas en la parte de la digestión, ¿sí? Y esta hormonita que estamos viendo en todas las filminas es la por excelencia inhibidora, porque ella inhibe todo, inhibe la insulina, inhibe el glucagón, el polipéptido pancreático, y hasta se inhibe a sí misma, ¿está? Y hasta se inhibe a sí misma, ¿ven? Sería la última hormona pancreática. Esta hormona, los estímulos
también variados, y por las funciones que tienen, ven que tiene función netamente inhibitoria. El fin que tiene en realidad es, al inhibir todo, es ampliar el periodo durante el cual se están asimilando todos los nutrientes en sangre. Entonces, inhibe todos los procesos digestivos, se inhibe incluso hasta ella misma, por eso les digo, e inhibe a todo el resto de las hormonas, ¿sí? Para permitir ampliar este periodo para que se asimilen los nutrientes que están en la sangre. Esa es su función. Entonces tenemos este juego finalmente de regulación entre estas células, entre las células alfa, productoras de glucagón, las células beta, productoras de insulina, las F, productoras de PP, productoras de polipéptido pancreático, y las células D, productoras de somatostatina. Ven que la del polipéptido pancreático es que simplemente queda inhibida por la célula D, pero no es que tiene, vuelvo acá, no es que tiene una función sobre el resto de las células del páncreas, sino que tiene funciones más bien a nivel del tracto, del tubo digestivo, pero no sobre las células productoras de hormona. Entonces queda en este cuadro, perdón, queda en este como aislada de este círculo entre las células, en donde les dije que la somatostatina es la que es por excelencia inhibitoria, se inhibe todas, inhibe las células alfa, inhibe las células beta, inhibe las células F y se autoinhibe ella. Y luego teníamos este juego que les dije que no era recíproco, en donde la insulina, que se libera en periodos de o sea, cuando hay una hiperglucemia, inhibe a las células alfa. Pero las alfa, les dije, cuando producen glucagón, estimulan a las beta con el fin de que la poca glucosa que hay pueda ingresar a las células. Porque recordemos que la glucosa para ingresar en la mayor parte del cuerpo, salvo esas excepciones que le puse a receptores de insulina independientes, requieren sino de la insulina para que la glucosa entre. Y las células y el glucagón finalmente estimula la producción de somatostatina. Y ese sería el juego para que se regule la producción de hormonas pancreáticas entre ellas. ¿Sí? Profe, ¿por qué el glucagón estimulaba la somatostatina? No me terminó de quedar claro, ahí se me cruzó un poco. Es la única que tiene el efecto, o sea, estas células al producir glucagón es la única que, fíjate, que tiene un efecto inhibitorio sobre las otras. ¿Entendés? Es como que el glucagón estimula a las células beta y a la vez está estimulando que se produzca somatostatina para que le ponga un freno. ¿Entendés? Entonces, Bien. que le ponga un freno a todas. ¿Sí? Listo. Bueno, entonces, y de acá es donde es el puntapié inicial para las próximas clases. Cuando uno tiene que regular la glucemia, cuenta con varios mecanismos. Ahora, fíjense que los mecanismos para bajar la glucosa en sangre son